Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. En el video de hoy les voy a compartir paso a paso cómo tejer este hermoso modelo de bolsito o carterita. Como pueden ver, se ve precioso este punto y es súper fácil de hacer, ya que vamos a utilizar solo punto bajo y punto medio alto. Así que si tú estás aprendiendo a tejer, este bolsito es ideal para que tú lo puedas elaborar como primeros proyectos, ya que solo vamos a estar usando puntos básicos. Si es primera vez que tú visitas mi canal, me gustaría invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que así puedas estar al tanto de cada uno de mis tutoriales. Para este bolsito vamos a utilizar 100 gramos de lana. Esta lana que yo voy a estar usando es algodón y es recomendada en la etiqueta para un gancho de 5 milímetros. Ustedes podrán elaborar este bolso con cualquier material, pero les recomiendo que sea de un grosor de 3 o 4 milímetros aproximadamente. Y lo voy a estar tejiendo con un gancho de 4.5, es decir, 0.5 milímetros menos que lo que viene indicado en la etiqueta. Entonces vamos a utilizar también una cinta métrica, un ganchito marcador y una aguja lanera. Para comenzar vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a tejer nuestra cadena de base que tenga aproximadamente 15 centímetros. Entonces vamos a ir tejiendo nuestras cadenas que no queden ni muy apretadas ni demasiado flojas. Entonces vamos a tejer hasta que tengamos 15 centímetros y súper importante es que esta cadena sea un número par, ok, múltiplo de 2. Bien, ya yo tengo acá mi cadena de base con 15 centímetros. Esta tiene 22 cadenitas. Como les dije, es importante que sea un número par. Entonces ya que tenemos la cadena de base, vamos a agregar una cadenita y en la última cadena de nuestra base vamos a tejer 3 puntos medios altos. Tomamos una lazada, colocamos allí en ese espacio y hacemos un punto medio alto, lazada, vamos a tejer el segundo en el mismo espacio, lazada, ahora un tercer punto medio alto en el mismo espacio y ahora sí vamos a ir a la siguiente cadenita, a esta, la segunda. Entonces allí vamos a tejer solo un punto medio alto. En el siguiente espacio también un punto medio alto y así vamos a ir tejiendo un punto medio alto por cada espacio hasta que lleguemos al otro extremo de nuestra cadenita. Ya que llegamos acá al final de la cadenita, entonces en este último espacio ya tejimos un punto. Ahora vamos a tejer un total de 6 puntos en este mismo arito. Ya tenemos el primero, entonces vamos a completar con 5 puntos medios altos, todos en el mismo espacio. Acá tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ya tenemos 6 puntitos medios altos en esta punta. Entonces ahora nos vamos a regresar tejiendo de igual manera un punto medio alto en cada espacio por la otra parte de la cadena de base. Es decir, donde tenemos un punto medio alto, en ese mismo huequito, en ese mismo anillo, vamos a tejer un punto medio alto. Vamos al siguiente. De igual manera, en el siguiente igual, y así vamos a ir por todo el otro lado de nuestra cadenita hasta que lleguemos acá al final. Bien, ya que llegamos acá al otro extremo, en este anillito, en esta cadena donde hicimos los primeros 3 puntos medios altos, toca completar la misma cantidad que tenemos en el otro extremo, que fueron 6.
Entonces tenemos que tejer 3 puntos medios altos dentro de este arito, dentro de esta cadena. Acá tenemos 1, 2 y 3. Entonces, ahora vamos a ubicar el primer punto medio alto que hicimos y allí, colocando nuestro gancho, vamos a hacer un punto deslizado para cerrar la vuelta. Entonces, para iniciar con la vuelta número 2, vamos a hacer una cadena y un punto bajo en este mismo espacio donde acabamos de cerrar. Allí vamos a hacer un punto bajo. Entonces, después de hacer el punto bajo, vamos a hacer una cadenita. Vamos a saltar el siguiente punto, saltando uno, y en el siguiente vamos a tejer punto bajo. Otra cadenita de separación, saltamos un punto y en el siguiente punto bajo también. A partir de esta vuelta vamos a trabajar solo puntos bajos y cadenitas de separación. Después del punto bajo siempre vamos a hacer una cadena de separación, saltamos un espacio y en el siguiente de nuevo punto bajo, una cadenita, saltamos un punto, en el siguiente tejemos de nuevo un punto bajo, una cadena, saltamos, en el siguiente espacio un puntito bajo y así vamos a continuar toda esta vuelta número 2 tejiendo un punto bajo, saltando un espacio y siempre haciendo una cadenita de separación. Así vamos a continuar toda la vuelta hasta llegar acá. Bien, ya dimos toda la vuelta. Acá al final hicimos el último punto bajo, una cadenita y nos deberían quedar 2 espacios antes de el primer punto bajo que hicimos. Saltamos uno y en el siguiente, es decir, el último, vamos a tejer un punto bajo, una cadenita de separación y acá no vamos a hacer punto deslizado para cerrar cada vuelta, sino que vamos a ir tejiendo en espiral, ¿ok? Vuelta tras vuelta sin cerrar. Entonces acá saltamos el punto bajo, vamos al siguiente punto donde está la cadenita de separación y vamos a tejer punto bajo desde acá, desde el punto que saltamos en la vuelta anterior, colocando el gancho aquí, sacamos, vamos a llevar esta lazada a la altura de la vuelta que queremos trabajar ahora, sería la vuelta número 3, y allí hacemos el punto bajo. Hacemos una cadenita, saltamos el punto bajo de la vuelta anterior, vamos al siguiente donde está este huequito que tenemos acá y acá abajo está el punto que saltamos. Tomando ese punto vamos a colocar el gancho, sacamos a la altura de la vuelta que estamos tejiendo y hacemos punto bajo. Otra cadenita, saltamos el punto bajo y vamos a tejer acá en el punto de la vuelta una vuelta antes de esta anterior, ¿ok? Que es decir, la vuelta número 1. Sacamos nuestra lazada a la altura de la vuelta y hacemos punto bajo, cadenita, saltamos un punto y en el siguiente tejemos desde el punto de abajo, sacamos a la altura de nuestra vuelta y hacemos punto bajo acá, la cadenita de separación, saltamos un punto, en el siguiente tomando el punto de la vuelta de abajo hacemos el punto bajo. Entonces esta va a ser la secuencia que vamos a continuar por toda esta vuelta número 2. Vamos a ir por todo el borde hasta que lleguemos acá al final. Ok, ya dimos toda la vuelta, acá hicimos punto bajo,
en el último espacio donde teníamos punto de la vuelta número 1. Entonces hacemos la cadenita y sin hacer ningún punto deslizado vamos directamente a tejer la siguiente vuelta, que sería la vuelta número 4. Vamos a colocar nuestro gancho en el primer punto bajo que hicimos en la vuelta número 2. Hacemos punto bajo llevando nuestra lazada a la altura de la vuelta nueva, cadenita, saltamos el siguiente punto. Acá al lado tenemos el punto que saltamos en la vuelta anterior, tenemos un punto bajo, allí vamos a colocar nuestro gancho y vamos a tejer el punto bajo también. Recuerden, siempre tomando nuestra lazada a la altura de la vuelta que estamos tejiendo actualmente. Saltamos un punto, en el siguiente volvemos a tejer desde el punto de abajo. ¿Ok? Vemos este huequito que está acá, vamos a tomar el punto que está exactamente allí, pero el de abajo. Entonces de esta manera vamos a continuar repitiendo la misma secuencia, vuelta tras vuelta, sin cerrar con punto deslizado, sino tejiendo en espiral para que no nos quede ninguna rayita por allí a la hora de cerrar las vueltas. Y vamos a hacerlo hasta que tengamos 17 centímetros aproximadamente. Ok, continuamos así hasta que alcancemos esa medida que necesitamos de 17 centímetros. Muy bien, ya acá hemos alcanzado los 17 centímetros. Vean que les voy a medir desde acá hasta el inicio. Tenemos 17 centímetros. Vean cómo va quedando este punto de bonito. Queda súper lindo. Y si te está gustando este video, recuerda dejarme un like. Entonces vamos a tejer hasta alcanzar los 17 centímetros. Acá vamos a terminar en uno de estos extremos, que puede ser el de este lado o el de este lado, no hay ningún problema. Pero vamos a hacer el último punto, así un punto bajo, y en lugar de hacer la cadenita que corresponde y saltar el punto, vamos a hacer solo un punto deslizado en el puntito de al lado, ok, en el punto bajo que está acá. Colocamos nuestro gancho, hacemos punto deslizado, jalamos un trocito de nuestra lana, vamos a cortar, sacamos esta por completo y en ese mismo espacio donde acabamos de cerrar vamos a colocar el gancho desde la parte de adentro y vamos a pasar esta lana hacia el otro lado. ¿Ven cómo queda? Queda derechito. Entonces más adelante podemos camuflar este trocito de lana con ayuda de una aguja lanera. Bien, ya que tenemos la parte de la bolsita terminada, vamos a tejer un pequeño arito donde va a ir el botón. Para eso lo vamos a hacer calculando. Colocamos acá la mitad y luego doblamos estas dos partes hacia la mitad y podemos colocar acá un marcador que vendría siendo el centro de nuestro bolso. Entonces vamos a colocar el botón por este lado y acá donde hicimos, donde colocamos el marcador, vamos a insertar un trozo de nuestra lana. Primero hacemos un nudo deslizado y acá en ese lugar donde está el marcador vamos a colocar el gancho y hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a tejer 18 cadenitas, que va a ser el tamaño que va a tener el arito.
Ok, aquí tengo 18 cadenitas. Ya les voy a medir por si ustedes están usando otro tipo de material. Debe medir 13 centímetros. Entonces ya que hicimos estas 18 cadenitas, vamos a insertar el ganchillo en el mismo espacio, ok, donde colocamos nuestra lana, y allí vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a agregar una cadenita, alamos y vamos a cortar. Sacamos por completo y de igual manera este trocito de nuestra lana lo vamos a pasar hacia el lado de adentro. Entonces así nos va a quedar. Más adelante vamos a ir camuflando con aguja lanera cada uno de esos restantes de lana que tenemos por allí. Entonces le vamos a dar la vuelta y vamos a calcular exactamente dónde vamos a coser el botón. Yo tengo este botón que es grandecito y lo voy a coser más o menos acá donde el arito pueda llegar. Ok, entonces vamos a marcar dónde vamos a colocar el botón. Ok, a qué altura. Ok, yo tengo mi botón, aguja con hilo. Y voy a colocar mi botón aproximadamente por acá. Entonces allí vamos a colocar nuestra aguja. Y vamos a ir pasando hasta coser bien nuestro botón. Acá en el nudito vamos a pasar la aguja por el centro para que no se nos vaya a salir nuestro hilo, ya que se puede escapar por el tejido. Entonces, habiendo asegurado esto acá, vamos a comenzar a pasar hasta que nuestro botón quede bien pegadito. Bien, ya tenemos lista la parte de la bolsita, tenemos ya pegado nuestro botón. Ahora vamos a ir con el cordón o la bandita que va a llevar nuestro bolso. Para eso vamos a utilizar nuestra lana. Vamos a iniciar con un nudo deslizado. Yo les voy a explicar con una parte pequeña, una pieza pequeña. Y vamos a comenzar con una cadenita que no sea muy apretada hasta que tengamos 140 centímetros para la talla de adultos, 120 centímetros para adolescentes y 100 centímetros para niñas. Entonces, cuando ya tenemos la cadenita de base con esa medida, vamos a dar un giro a nuestra cadena y vamos a tejer tomando solo estos anillos que quedan por la parte de abajo de nuestra cadenita, estos que sobresalen hacia abajo. Allí vamos a ir, vamos a saltar la última cadena, nos vamos a la segunda, tomando solo ese anillo, vamos a tejer puntos deslizados en el siguiente anillito de igual manera, en el siguiente igual, y así vamos a ir por toda nuestra cadena haciendo un punto deslizado en cada uno de los espacios. Ok, entonces cuando hayamos llegado al final de la cadena tenemos que tener algo de esta manera. Si ustedes lo quieren que les quede delgada la bandita, lo pueden dejar así, pero si quieren que sea más fuerte, más gruesito, vamos a agregar un par de vueltas, una cadenita, giramos y ahora, como pueden ver, si le damos la vuelta de esta manera, tenemos un anillito acá y un anillito acá. Tenemos 1 y 2. Vamos a tomar los dos anillitos de cada uno de estos espacios
y vamos a continuar tejiendo punto deslizado, ¿ok? Hacemos punto deslizado, vamos al siguiente, tomando este anillo y el segundo, y allí hacemos punto deslizado. Vamos de nuevo tomando este y este, hacemos punto deslizado y así nos vamos a regresar toda la vuelta 2, tejiendo de igual manera puntos deslizados y tomando estos dos anillitos. Muy bien, ya que tenemos esta segunda vuelta, vamos a agregar una cadenita, giramos y ahora vamos a tejer la tercera y última vuelta, tomando este anillito y este anillito que quedó por acá. Cuando giramos nuestra pieza de esta manera, vemos que tenemos un anillito acá y un segundo anillito por acá. Allí entonces vamos a colocar el gancho pasando por los dos anillos y hacemos punto deslizado. Volvemos en el siguiente punto tomando este anillo y el segundo. Allí hacemos punto deslizado. Ahora en el siguiente tomamos este anillo y este anillo, pasamos haciendo el punto deslizado y así vamos a completar toda esta vuelta, que sería la última. Bien, aquí yo tengo mi cordón con 3 vueltitas, como pueden ver es bastante fuerte y como les dije tiene una medida de 1,40 m. Entonces acá para finalizar vamos a agregar, al finalizar la última vuelta hacemos una cadenita, alamos y a mí me queda solo este pedacito de lana, entonces la voy a sacar por completo. Ahora lo vamos a coser a nuestra bolsa, ok, colocándola de esta manera. La podemos colocar por cualquier lado ya que es muy parecida, ustedes eligen cuál, y lo vamos a colocar en los dos extremos, uno por acá, verificamos que esté bien derechita de la misma manera que la colocamos y entonces tomando la punta la vamos a coser del otro lado. Entonces colocándolo de esta manera, acá yo tengo mi aguja lanera con lana, un trocito, y vamos a pasar por el centro hacia el otro lado y vamos a tratar de hacer puntadas bien finitas para que no se vayan a notar mucho del lado de afuera de nuestro bolso. Entonces cuando ya terminamos, acá en la parte de atrás vamos a hacer una última puntada, hacemos un nudito y antes de cortar vamos a camuflar un trocito de nuestra lana escondiendo por la parte de acá. Muy bien, ya que tenemos pegada una de las puntas de nuestra banda bien cosida, cortamos nuestro hilo, vamos a ir por toda esta bandita, por todo nuestro cordón, llegamos al otro extremo, verificamos ya que está
derecho y entonces lo vamos a colocar del otro lado de la misma manera, ¿ok? Que nos quede exactamente en la otra puntita, y allí vamos a coser con aguja lanera de la misma manera que lo hicimos de este lado. Ya después de pegar el cordón de los dos extremos, vean qué hermoso queda este bolso o carterita, está súper lindo. Y si le quieres agregar algún adicional, tengo dos opciones. Acá tengo dos pompones o borlas. Estos, si los quieres realizar, acá arriba les voy a dejar el link del video donde estoy enseñando a hacer estas borlas. Son súper fáciles. Y la grande es una opción, ok, lo podemos colocar acá en un extremo del cordón. Podemos colgar acá para que quede de esta manera. Se ve muy bonito. Y la otra opción es este pequeñito. Vean lo pequeñito que es. Lo podemos colocar acá en el arito que hicimos para el botón. Se los voy a poner como un ejemplo. Y les quedaría de esta manera, ok, cortando esta hebra les quedaría colgando acá, que también se ve precioso. Así que me gustaría que me dejes en los comentarios cuál de estas dos opciones te gusta más, o si prefieres dejarlo así tal cual como está. Entonces con eso hemos finalizado el paso a paso de este hermoso bolso o carterita. Si a ti te ha gustado, recuerda regalarme un like, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que así puedas estar al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.